caridad, mi Señor, llenó mi ser de su amor redentor. Agradezco la invitación de Mari Carmen Fuentes y de Ansila, y agradezco también la presencia y el oído de las personas todas que nos acompañan, de los directores de los centros, las hermanas y otras hermanas que después se podrán incorporar más tarde. La segunda herida que quería destacar es la de los cambios climáticos, los efectos que tiene en el planeta. Mientras en unos países se observa una falta de lluvia persistente, cuando digo persistente digo 2 o 3 años, 4 años, con las secuelas que trae de desertización, de carencia de alimentos, de hambre y de muerte. En otros países vemos que hay unas lluvias descontroladas y repentinas que destruyen plantaciones, derriban viviendas y dejan pueblos y ciudades a la intemperie. Además, también hemos visto en estos días que el planeta sufre de avances y movimientos en las placas tectónicas. Recordamos concretamente el terremoto de Haití, de 7.5 en la escala de Richter, los desastres y las destrucciones que ha traído, y más recientemente todavía lo que está sucediendo con el volcán de La Palma y con otros volcanes, por ejemplo en Italia el Etna, etcétera, ¿no? Y en fin, recordamos también que de la conservación del planeta nos han hablado numerosos documentos papales, desde Laudato Si en 2015 hasta Querida Amazonia en febrero del 2020 o Fratelli Tutti en octubre del 2020 también. Por tanto, tenemos ya muchos elementos conocidos en este sentido. El tercer tema, la tercera herida que quería destacar y que ha ocupado a todos los medios informativos en estas últimas semanas es el tema de la guerra. Y concretamente quería referirme a Afganistán. La llegada de los talibanes a Kabul y a las otras ciudades capitales importantes, y también el hecho de que esta guerra se hace evidente en ciertas épocas, pero ha existido durante 20 años, así como hay guerras en otros países que no salen en el telediario, concretamente las guerras de Centroáfrica, las guerras del Congo, etc. Así dicho, parece que nuestro planeta tiene esa herida durante demasiado tiempo. Tal vez nosotros pensamos desde Europa que estas guerras suceden lejos de nosotros y que no nos afectan, pero la verdad es que los efectos de estas guerras se extienden rápidamente y que vemos que cuando en cualquier lugar del mundo hay un régimen totalitario del tipo que sea, pues los habitantes de ese país huyen apresuradamente y piden asilo en países que puedan garantizarles una existencia digna y que normalmente suelen ser países de Europa y de Estados Unidos. Van surgiendo nuevas oleadas migratorias que exigen en los países de acogida nuevos métodos y recursos en relación al problema. Unido y consecuencia de este problema de la guerra, como ya hemos visto en este pobre que Ansila nos ha presentado al principio, es el problema de las mujeres en Afganistán, ¿no? Mujeres que empezaron pidiendo respeto a su dignidad, a sus derechos, y sabemos también cómo han terminado estas manifestaciones de las mujeres, ¿no? Han sido relegadas al ámbito de lo doméstico, eliminadas de la vida social, de los centros educativos y sometidas a la cárcel ambulante, que es el burka. Mucho más difícil, para no decir que es imposible, es la participación en el gobierno, que los países occidentales y concretamente también Estados Unidos había exigido que en el nuevo gobierno haya pluralidad. Vemos que este gobierno ha estado constituido solamente por hombres y específicamente por un tipo de hombres que son líderes religiosos y guerreros, y no otro tipo de hombres, tampoco de varones. Por tanto, tenemos un problema que es un gobierno de dominación, pero no de administración real del país, ¿no? Ya hemos oído todos hablar de la inseguridad ciudadana, del desvalimiento de las personas frente al ejército, de cómo se han perdido las condiciones de habitabilidad y de alimentación, etc. Si seguimos con nuestra curiosidad informativa, por continentes, tenemos también una percepción curiosa. De Oceanía solamente aparecen en estos periódicos digitales y en los informativos de alcance mundial noticias de turismo. Si nos dejamos llevar por la información que se obtiene, en Oceanía solamente cuenta temas de turismo.
De Asia se suele hablar de la importancia económica de China y de Japón. Los demás países raramente aparecen. De América, ya sabemos que el gran protagonista suele ser Estados Unidos y si aparecen los países del sur suelen aparecer por algún desastre, sea por el coronavirus, sea por la migración, etc. El África negra no aparece, no aparece. Solamente una noticia en relación a las elecciones de Marruecos tuvo algún reconocimiento. Y de Europa, tenemos que reconocer que nuestros medios informativos son eurocéntricos, pues se habla de los países de Schengen y de Inglaterra. Se habla poco de los países del este, con la excepción del problema de las fronteras rusas, de la militarización y después de las elecciones en Rusia. ¿Por qué hago yo esta panorámica así por continentes? Porque me parece que es necesario abrir nuestra mirada a las realidades del mundo, que para comprender las heridas de la humanidad es necesario recordar que existen todos los pueblos y todas las gentes, o sea, no olvidarse de nadie. Nuestra presencia mercedaria, si queremos ser merced para el mundo, tiene que tener en cuenta estos márgenes más amplios. Para curiosidades científicas, un detalle nada más, vi que se ha instalado el negocio de la inmortalidad, por el que las personas más pudientes mandan congelar sus cuerpos en los últimos momentos de su vida, esperando que la ciencia en el futuro les pueda conceder una nueva existencia. Y se dedica a este tema, así llamado, ponerle paréntesis o comillas, de la inmortalidad, pues un enorme capital, una inversión científica enorme, cuando podría haber otro tipo de momentos y de lugares y de temas en los que invertir científicamente. Bien, hasta aquí los datos. Vamos a detenernos ahora un momento en la interpretación de estos datos. ¿Qué heridas subyacen a estos problemas? ¿Qué heridas de fondo que nos interesan más, ¿no? Bien, todos nosotros sabemos ya, esto no es una novedad, vosotros lo sabéis muy bien, y tenéis experiencia de que a los problemas exteriores y físicos subyacen siempre problemas personales, problemas interiores, individuales, y que lo que sucede, los acontecimientos a nivel social e histórico, revelan también nuestro devenir como individuos. Y en este sentido podemos identificar experiencias humanas que son fundamentales, o sea, de base, que pueden ser positivas o negativas, pero que forman parte de nuestro ser. O sea, son fundamentalmente en estos tiempos experiencias humanas de limitación. Diré que hay muchas experiencias de finitud, de sufrimiento y de mortalidad, ¿no? El desconocimiento de las situaciones que enfrentamos, principalmente cuando se trata de enfermedades y de la pandemia, el hecho de vivir en aislamiento, de morir solos, de ser enterrados sin funeral y sin duelo, la muerte inesperada en las guerras, en los terremotos, en las lluvias y en las sequías. La finitud humana, pues, es un hecho que la vida nos ha puesto en evidencia en este tiempo, más que en otros tiempos, y que nos provoca heridas comunes a todos los continentes y a todas las personas, heridas a nivel psicológico y también espiritual. Tenemos también y hemos vivido experiencias de carencia, grandes alteraciones económicas, nacionales e internacionales, que afectan a la economía familiar. Hemos visto la herida que supone quedarse sin casa, sin hogar, sin salario, sin bienes, sin las personas que conocemos, heridas causadas por el desempleo, por la inmigración, por la pérdida de cobertura o de asistencia social, y los cambios en nuestra forma de vivir y en nuestras rutinas, el acceso al trabajo, a los productos necesarios para el sostenimiento de la vida, en fin, alteraciones que nos recuerdan nuestra vulnerabilidad, a la que continuamente estamos expuestos, de hecho, pero que solamente somos conscientes en los momentos más complicados. Tenemos también experiencias de soledad, de falta de relaciones, experiencia de no ver los rostros. En el día a día llevamos mascarillas puestas, no vemos las expresiones y no tenemos las expresiones de cariño, la distancia entre las personas, distancia entre los cuerpos, la lejanía de la familia y de los amigos. También la dificultad de ver pasar el tiempo. Concretamente en las primeras etapas del coronavirus, pues todos hemos tenido experiencias de inactividad forzada
y de cómo eso ha llegado a eliminar capacidades individuales. Los que trabajáis en centros con personas mayores sabéis que se han perdido capacidades en las personas más frágiles por el hecho de no ejercitarlas, ¿no? El hecho de vivir horarios diferentes, a veces improvisados, a veces sin saber qué hacer, en espacios pequeños, con interferencias continuas entre las personas que conviven, unas fases de aburrimiento, perdonadme la expresión, y otras de sobrecarga de trabajos, ¿no? ¿Cuánto nos ha cambiado los rituales de desinfección y esa distancia? ¿Cómo nos condiciona el día a día? Hemos tenido también y tenemos experiencias de marginalización, de aislamiento, de miedo al contagio. Y en algunos países incluso los profesionales no han querido atender a enfermos con coronavirus. En otros países pues hemos tenido la experiencia de vivir en demasiado riesgo y con poca protección, ¿no? Ha habido muchos profesionales de la salud, todo tipo de profesionales que se han enfermado también en los centros. Vosotros tenéis experiencia de esto. También el hecho de los aislamientos y confinamientos durante la pandemia pues nos han deparado con situaciones muy drásticas, ¿no? Por ejemplo, han puesto al descubierto crisis personales que ya existían, sobre todo de individuos que viven solos, personas que no tienen familia directa y por lo tanto no tienen una red que los pueda sustentar, mujeres maltratadas obligadas a convivir con su maltratador. Las que trabajáis en centros de este estilo, pues ya sabéis que se ha agudizado hasta más de un 50% los malos tratos, ¿no? Por lo tanto, situaciones que exigen que nos hagamos cargo urgentemente de esas heridas, ¿no? De esas limitaciones humanas. También las experiencias de desarraigo y de migraciones. Si nosotros que vivimos en un país que ya cuenta con una red social de apoyo, pensad en nuestros centros que atienden inmigrantes, cómo es salir del propio país y llegar a otro país en situación de pandemia, ¿no? Se asocian estas limitaciones. Pero no todas las experiencias han sido negativas. Gracias a Dios y a las personas, pues ha habido también muchas experiencias positivas de solidaridad, de personas, de grupos, de asociaciones, de parroquias que han inventado pues nuevos gestos y nuevas acciones solidarias, ¿no? Adaptadas a estas necesidades. Hemos visto vecinos que ayudan a otros vecinos, profesionales, os miro a vosotros específicamente, profesionales que se convierten en familia, sustituyendo a familiares que no pueden aproximarse, ¿no? Apoyos económicos, donaciones que a veces surgen de la nada, parroquias que se reinventan, Cáritas para poder apoyar a las familias, muchas acciones individuales y de conjunto. Yo aquí no puedo dejar de destacar que también nuestra congregación pues, ha desarrollado proyectos de ayuda a los más pobres en todos los países donde estamos presentes y que desde el gobierno general y los gobiernos provinciales pues, hemos tenido realmente mucho apoyo en este sentido, ¿no? De proyectos diferentes para dar respuesta también al pedido de las comunidades y de las personas. Por tanto, es también una experiencia de mucha positividad a nivel de este qué hacer con las heridas de la humanidad, ¿no? Otra experiencia que no teníamos antes o que la teníamos pero en menor grado es estas vías de comunicación online. Aunque haya muchas deficiencias, la verdad es que las redes nos han sostenido a lo largo de este último año, 2 años, ¿no? Con nuevos modos de aproximación, nuevas actividades, otros contactos, otras presencias. Antes realizábamos muchos más encuentros y muchos diálogos presenciales y los medios no les dábamos la importancia que ahora tienen, ¿no? Un ejemplo es este acto nuestro de hoy, por tanto, diferente y muy positivo, ¿no? Por lo tanto, todas estas experiencias de problemas y de heridas y de solidaridad que antes hemos visto nos han lanzado un desafío a mantener viva esta labor mercedaria, mantener viva nuestra fe y mantener viva también la capacidad de humanización. Si el tema son las heridas de la humanidad, pues la humanización es lo que cura nuestras heridas, ¿no? Yo creo que cada uno de vosotros también ha intentado, como grupo mercedario y como trabajador y como laico y como profesional mercedario, y las hermanas pues como hermanas, pues este trabajo, ¿no? Esta actividad, diferentes actividades.
tenemos que planteárnoslo también en el plano creyente, específicamente creyente, pues cómo respondemos, porque qué duda cabe que la enfermedad y la muerte, los problemas y las heridas ponen en cuestión nuestra fe, interrogan nuestra confianza en Dios. Y ya sabemos que rezamos bastante y hacemos novenas y hacemos de todo, pero en realidad nuestra fe a nivel personal, a nivel profundo, pues también queda un poco cuestionada por esta realidad. El segundo elemento que quería, de hecho, tocar es si la Biblia nos dice alguna cosa de realidades semejantes a la que vivimos ahora. O sea, si la Biblia, si la Sagrada Escritura, que es tanto como decir si Dios nos da alguna luz para nuestra actuación, ¿no? Brevemente, vamos a hacer también una panorámica en la Biblia para ver si nos ilumina y en qué grado nos ilumina la Biblia para esto, ¿no? Para este tema de la respuesta de merced a las heridas de la humanidad. Y es verdad que la Biblia nos habla, tiene muchos textos que nos hablan de enfermedades, de separación, de discriminación positiva en este caso, ¿no? De prevención de enfermedades. Todos conocemos ya. Pues el libro del Levítico, cuando nos habla de la separación que los enfermos con lepra deben de tener en relación al campamento del pueblo para evitar los contagios. El libro de los Números, en el capítulo 12, nos trae el ejemplo concreto de la separación de María, la hermana de Moisés y de Aarón, y cómo se reincorpora cuando pasa la enfermedad. Un punto también muy interesante, cómo reincorporamos a las personas, ¿no? Por ejemplo, en Números 19 nos habla también de la ceremonia de purificación a través del agua, cuando un enfermo se reinserta, cuando una persona que ha estado alejada vuelve a la comunidad. Me interesa destacar específicamente, porque hay muchos centros entre vosotros que atienden a personas mayores, personas enfermas, me interesa mucho qué nos dice la Sagrada Escritura del cuidado de los mayores. Y concretamente el libro del Eclesiástico habla bastante de esto, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 3 nos habla del respeto a los mayores, porque ellos nos han generado y nos han educado, y los compara con un tesoro, que también para nosotros es una riqueza. Nos dice que la gloria y el honor de los más jóvenes proviene de los que nos han precedido, proviene de nuestros mayores. Entonces, es sentirnos en una cadena de humanidad, ¿no? Este mismo capítulo 3, en el versículo 12, va a animar a los más jóvenes a cuidar de sus progenitores en la vejez, a no causarles pena. Dice que hay que ser indulgente, aunque veamos que les falta el juicio, y a no despreciarlos, pensando que nosotros somos los que estamos bien, porque vamos a llegar a su misma situación. Entonces, subraya mucho este tema. Nos dice incluso que si olvidamos a los mayores y a los que nos necesitan, porque están más desvalidos, incluso institucionalmente, esto es un asesinato. Lo dice así, es homicidio olvidarse de los mayores y de los que nos necesitan, y tiene el castigo del peor crimen que se puede cometer. Por el contrario, cuando nos habla del cuidado a los mayores, a los padres, a los progenitores, etcétera, nos dice que en esto consiste la verdadera caridad. O sea, la caridad empieza por cuidar de los que nos han precedido. En el capítulo 4, el libro del Eclesiástico nos va a recordar la situación de los hambrientos, de los corazones que sufren. Son expresiones impactantes. Los corazones que sufren, los pobres, los necesitados, los oprimidos, y nos invita a liberar a los oprimidos de las manos del opresor. Es también una frase o un versículo muy mercedario. Nos invita a ser padre y madre de los huérfanos, a utilizar nuestra sabiduría para ejercer la misericordia con los otros. Dice que esta es la base para nuestros propios éxitos en el futuro. O sea, si queremos que nuestro futuro tenga éxito, tenga un porvenir, debemos atender a quien precisa, porque el Señor no va a dejar sin recompensa a los que son solidarios, a los que son, voy a decir, mercedarios, ¿no? La Biblia nos presenta también una tríada, 3 grupos de personas que son muy importantes en este campo de la misericordia, de la solidaridad, y que son los huérfanos, las viudas y los extranjeros. En aquel tiempo eran los estamentos que más apoyo necesitaban, ¿no?
Y vamos a encontrar en todos los códigos legales, fundamentalmente en el código deuteronómico y después en todos los profetas, que se nos habla de esta tríada, de estos tres grupos de personas: huérfanos, viudas y extranjeros. Nos van a hablar sobre todo de las personas que están fuera de su patria, a partir de su propia experiencia de haber vivido en Egipto como esclavos y después en Babilonia en el exilio. Entonces nos va a decir que hay un desarraigo profundo, enorme, entre las personas que viven sin tierra y sin hogar. Hoy también conocemos y sabemos de familias enteras que se sienten en tierra de nadie, incluso cuando están en su propia tierra, porque unos porque lo han perdido todo, han perdido la casa, han perdido, estoy acordándome ahora pues de las inundaciones y los volcanes, y otros porque viven en su propia tierra, por ejemplo en países como Afganistán, donde dominan otros grupos y otras etnias, y se sienten con un enorme desarraigo y una enorme soledad. Y su inseguridad, su incertidumbre, pues también es una herida terrible. No podemos imaginar el horror de estas personas intentando escapar de su país o buscando naciones de acogida o incluso personas y otros pueblos vecinos de acogida, ¿no? Encontrarse sin nada de repente, pues es una herida fatal. No quiero alargarme, ya sabemos todos cómo insiste la Biblia en hablarnos de que el pueblo de Dios tuvo una experiencia malísima, o sea, muy dolorosa, de vivir el desarraigo de otra tierra, el desarraigo de la esclavitud. Nosotros solemos hablar de cadenas, vivimos una cultura mercedaria que nos habla de cadenas y de esclavitudes, pero ser esclavo realmente, físicamente, psíquicamente, podemos decir, es una experiencia sumamente deshumanizante, es una herida que se vive hoy de otras maneras, pero continúa viviéndose. Quiero también recordar que la Biblia nos habla de que la tierra es una tierra para todos. El Papa Francisco también, cuando se celebra el Día de las Migraciones, que va a ser ahora futuramente el día 26 de septiembre, también nos recuerda siempre estos temas, ¿no? La tierra es una tierra para todos. Y el hecho de no tener tierra o de ver nuestra tierra destruida es también muy deshumanizador. Recordamos una vez más la experiencia de haber vivido exiliados en Babilonia, ¿no? El pueblo de Israel tiene esta tierra. Y cómo es importante ver que la tierra nos sustenta y que por eso también hay que cuidar la tierra. La tierra no es solo un hábitat para los que vivimos en las ciudades. Seguramente todos sabemos que nuestros alimentos vienen de la agricultura y en este sentido pues hay que recordar, ¿no? Brevemente, también quiero recordar, porque nos interesa como grupo mercedario, pues que la Biblia insiste muchísimo, en todos los libros, insiste muchísimo en la experiencia y en el papel, en un rol específico que es el rol del Goel, el Redentor. Nosotras hablamos muchísimo de Jesucristo Redentor, de María Corredentora, estamos en la novena de María de la Merced, pero sería bueno recordar que la figura del Redentor en la Biblia se puede actualizar hoy. El Redentor, el Goel, es el pariente más próximo en cualquier familia. Solía ser un hombre. El pariente más próximo, el que se hace hermano, el que se coloca a sí mismo como aval y como responsable para que otros tengan vida y tengan libertad. Esta es la figura, si nosotros nos acordamos de la historia de la Orden de la Merced, es la figura que está detrás del voto de sangre y de la fundación de la Orden de la Merced. Ofrecerse a sí mismo para rescatar a los otros. Y como digo, sería muy interesante actualizar esta misión hoy, porque dejadme que os diga que hoy los redentores, los goeles, hombres y mujeres ya, sois vosotros. O sea, quien colabora, quien trabaja en una misión mercedaria obligatoriamente es redentor. Es el que se pone en el lugar del otro, el que es el responsable de que los otros tengan vida y tengan libertad. Por lo tanto, todos los que hoy hacen posible que los usuarios, los utentes de nuestros centros sean más seres humanos, sean más hermanos nuestros. En sentido profundo lo digo, ¿no? Por lo tanto, redentores
Goeles sois vosotros y somos nosotros también, nosotras también, ¿no? Pasamos a hacer una panorámica a los textos evangélicos, que a lo mejor los conocemos más y están más cerca de nuestra sensibilidad actual, que nos transmiten las palabras de Jesús. No podemos verlos todos, solo voy a hacer una panorámica por el Evangelio de Mateo. Y concretamente voy a empezar recordando en Mateo 5 y 6. Mateo 5, 6, 7 es el sermón de la montaña, ¿no? Todos lo conocemos y nos recuerda que hay valores sorprendentes y a veces hasta contradictorios, pero que nos llevan a un compromiso radical. Mateo tiene la fortuna de recordarnos que las obras que hacemos dependen del árbol que somos. O sea, cada árbol da un fruto y de cada grupo árbol, pues se esperan unas acciones concretas. Y por eso, a lo largo de este encuentro nuestro de hoy, pues vamos pensando qué tipo de árbol somos. En el fondo, como grupo mercedario, ¿no? ¿Qué tipo de frutos se espera de nosotros? Porque el tema es las heridas de la humanidad, pero no vamos a hablar solo de las heridas, vamos a terminar hablando de cómo se curan estas heridas, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué tipo de fruto se espera de nosotros, ¿no? Y como hemos visto, que nos ha leído Virginia, en el capítulo 25 de Mateo, pues encontramos una parábola que nos compromete a vivir las obras de misericordia. Dar de comer al hambriento, de beber al sediento, vestir al desnudo, consolar al que sufre, visitar al enfermo y al preso. Son 7 actividades que seguramente todos nosotros ya realizamos en nuestro día a día, con enfermos, con ancianos, con disminuidos físicos y psíquicos, con inmigrantes, con personas carentes, en fin, son un rasgo bíblico fundamental para nuestra identidad mercedaria, ¿no? Como grupo, ¿no? Y dejadme decir también que estas acciones, estas actividades, tienen mucha mayor profundidad cuando las vivimos conscientemente. O sea, cuando el trabajo que ya realizamos en el día a día, pues lo hacemos conscientemente, ¿no? Con un sentido basal, fundamental, ¿no? Y que es humanizador y que es evangélico. Pero puede ser que nos suceda a nosotros como aquellos discípulos del capítulo 25, que no nos damos cuenta, no estamos todo el día conscientes, ¿no? De a quién damos de comer o de beber y de si consolamos al que sufre, y de que cuando lo hacemos, pues estamos realizando una evangelización, como digo, basal, fundamental. Todas las veces que vosotros y nosotros nos acercamos a una persona enferma, a un familiar de nuestros usuarios, a cualquier persona que solicita nuestra ayuda, pues estamos extendiendo el Evangelio y estamos haciendo presentes las actividades de los discípulos de Jesús. Estamos siendo mercedarios y mercedarias todos, ¿no? Puede suceder, espero que no, pero es humano, puede suceder que realicemos a veces las actividades como una rutina, es ya el día a día, ¿no? Lo que vamos haciendo constantemente y dejemos de darle importancia. En realidad esto no puede ser, no es correcto y además no nos ayudaría si aconteciese, ¿no? Porque lo que da valor a nuestras acciones, a nuestras actividades de todos los días es la conciencia. O sea, el motivo, o podemos decir también el objetivo por el cual realizamos esto, ¿no? Entonces, convertir lo que ya hacemos en una tarea de humanización, ¿no? En vendar todas las heridas de los corazones desgarrados, ¿no? Los corazones que sufren. Y por lo tanto, hacer que las personas, los otros y también Dios estén más cerca de nosotros en nuestra vida. O sea, saber que el trabajo no es solo trabajo, que es también evangelización y que son también curar todas las heridas de la humanidad, como decía el padre Cegri, ¿no? Curar todas las llagas, todas las heridas. Y la verdad es que el valor de lo que hacéis, el valor de lo que hacemos, pues es incalculable. Es positivamente incalculable y debemos sentirnos orgullosos también, debemos sentirnos orgullosos. De maneras que cuando actuamos conscientemente, del mejor modo posible, haciendo bien nuestras actividades de cada día, nuestro trabajo, pues nos convertimos en merced para el mundo. Nos convertimos en esas vendas que van curando las heridas, ¿no? Y pues junto al valor de las acciones, quería también destacar el valor de las palabras.
precisamente en estas situaciones de carencia y en estas experiencias traumáticas que vivimos en estos tiempos, hemos tomado conciencia del valor de la palabra intercambiada, de la palabra que es diálogo, ¿no? Ofrecer una palabra buena y también escuchar la palabra del otro. Conseguir que con nuestra actitud, esa palabra que va y que viene, que se intercambia, sea también una palabra humanizadora. Solemos decir que los hechos valen más que las palabras, pero no es verdad. Las palabras también nos hacen falta. Y la comunicación es una vía que nos hace eminentemente humanos y que consigue que lo otro se sienta también humano, valorizado y acogido. Creo que de esto tenemos experiencia todos también. Cuando a alguien lo escuchan, se siente mejor, se siente más persona, ¿no? Y estoy pensando específicamente en las personas ancianas o en aquellas que tienen una limitación psíquica que les impide tener una comunicación al uso. Estoy pensando en los inmigrantes que no saben bien o no manejan bien la lengua de nuestro país y también en el uso limitado del lenguaje que provoca malentendidos, ¿no? Cuando vivimos un caso más complicado en relación al lenguaje es donde nos resulta mucho más importante el dominio de la palabra. Y no me refiero con esto de dominio de la palabra a usos científicos extravagantes o raros, no, sino a un lenguaje que sea capaz de transmitir el afecto, la dignidad, el valor que la otra persona tiene para cada uno de nosotros. Unir el dicho y el hecho, unir la palabra y el gesto, es lo que hace que nuestra presencia mercedaria en los centros pues sea realmente humanizadora y liberadora. Y ya en último lugar, quería hablar un poquito de la presencia de la merced en este mundo lleno de heridas que acabamos de describir y que vosotros conocéis también, incluso mejor que hoy, ¿no? Nosotros, que vivimos todos el mismo carisma en diferentes actividades, en diferentes lugares del mundo, ya sabemos que el carisma mercedario se consigue realizar por la suma de las partes. O sea, las actividades que todos vosotros realizáis en cada casa y en cada comunidad es lo que hace, lo que consigue que se viva el carisma mercedario, ¿no? Y pues eso, cada comunidad, cada casa atiende diferentes heridas. Personas que están en la prisión o recién salidos de prisión, inmigrantes, personas sin techo, sin trabajo, casas con niños de familias desestructuradas, casas con mujeres maltratadas, bastantes centros de atención a ancianos, a enfermos, personas desvalidas, también centros que atienden a personas con capacidades diferentes y a veces muy dependientes de los profesionales que las cuidan. Para mí, lo interesante de este encuentro nuestro de hoy, y que sería una tarea fantástica a realizar dentro de este ámbito de la novena de la Merced en este mes de septiembre, sería fantástico, digo, que todos los profesionales y colaboradores de los centros, todas las hermanas que trabajan también en estos centros, pues nos preguntemos acerca de la calidad y de la cualidad de nuestra presencia mercedaria común. Mirar concretamente a nuestros centros y nuestras experiencias límite, mirar las heridas que tocamos todos los días y ver cómo vivimos esto, ¿no? Cada uno sabe su propio centro, lo conoce mucho mejor de lo que yo pueda conocerlo, porque hace tiempo que no estoy en España y no he hablado con vosotros antes. Entonces, cada equipo de trabajadores y hermanas puede preguntarse qué se ha hecho y qué se podría hacer en su propio centro, ¿no? Es un trabajo que queda para vosotros, para que vosotros valoricéis lo positivo y lo ahondéis, lo profundicéis, veáis nuevas posibilidades y también disponerse a concretizar esas nuevas posibilidades. Creo yo que celebrar a María de la Merced conlleva un compromiso vital, un compromiso existencial inevitable. Es que nosotros todos, los que me oís y yo que hablo, pues somos todos mercedarios desde hace muchos años y eso tiene que notarse en la vida, ¿no? Somos todos redentores y liberadores. Os animo mucho a cultivar también las actitudes carismáticas, las características del carisma mercedario, ¿no? Que sean una presencia en cada uno de vosotros, ir conscientemente
al fondo, ¿no? Ya sabéis cuáles son las características de nuestro carisma. Muchas veces, incluso en nuestras comunidades, están por las paredes como decoración y en los centros están ahí frases del Padre Zegrí, etc. En esta novena no faltan seguro algunas de estas frases en nuestra decoración, ¿no? No pueden ser teoría, tienen que ser un reclamo para que vivamos esos valores, para que se realicen. El primer valor, ya lo sabéis, es la caridad, precisamente. La caridad como un instrumento de liberación. Dice que el carisma, en nuestras constituciones pone eso, el carisma es un servicio que tiene como objetivo la liberación completa de la persona, ¿no? La caridad, que no es una palabra abstracta, a veces la tenemos muy manida, pero la caridad es afecto, es cercanía, es comprensión, es servicio, apoyo al otro, acogida, en fin, la caridad se ve en lo concreto de lo que hacemos cada día. Y la liberación es intentar paliar el sufrimiento, ¿no? Intentar curar esas heridas, intentar romper las cadenas que atan a la persona al dolor, ¿no? Liberar al otro, no liberarme yo, liberar al otro, dejar que me liberen también, conseguir que el otro sea más persona, sea más humano, sea más hermano nuestro. Una segunda característica muy mercedaria es la sencillez y la humildad. Colocarnos, según estas virtudes, estas características, colocarnos todos al mismo nivel, que es el nivel de la fraternidad interhumana. El Papa que nos habla en la Fratelli Tutti de esa amistad con todo el mundo, ¿no? Pues en realidad parte de reconocer que todos tenemos la misma dignidad y los mismos derechos, porque todos somos personas y saber que todos somos hijos e hijas de Dios. A partir de ahí podemos construir el edificio que queramos, ¿no? La tercera característica que me gustaría destacar es esa capacidad de acogida, salir de sí mismo para ir al otro y hacer que el otro sea protagonista. Yo creo que esto lo vivís ya todos. Lo he visto, esto sí, en muchos de los centros que he conocido en otro tiempo, ¿no? La capacidad de hacer que el otro se sienta importante, acoger al otro con las dos manos. Después, la alegría. Una alegría que es existencial, no es estar siempre de fiesta, esto no lo conseguimos, pero sí conseguimos vivir la certeza de estar en el lugar en el que debemos estar, en la actividad en la que debemos estar, viviendo en paz, serenos y generando también paz a nuestro alrededor. Ese saber y hacer que el otro sepa que es bienvenido y que estamos felices, contentos de estar ahí cuidando a los otros y consiguiendo que las heridas de los otros puedan curar, ¿no? Y, en fin, hablamos siempre de que la congregación mercedaria tiene como característica la pertenencia a la Iglesia. Pues cada uno de nuestros centros y cada uno de nosotros sentirnos congregación y sentirnos Iglesia, parte de un todo, parte de un organismo que es mayor. Si queremos, parte de un cuerpo en el que todos nosotros pues somos necesarios, tanto los trabajadores de las casas como los usuarios, los utentes, las familias, las hermanas, pues todos nosotros hacemos falta. Todos nosotros somos necesarios y cumplimos cada uno una función importante. Si somos congregación mercedaria es porque somos un cuerpo vivo y no podemos prescindir de ninguno de los miembros, ni siquiera de aquellos que a primera vista pueden parecernos menos útiles o menos importantes. Yo creo que todos nosotros conocemos la primera carta de San Pablo a los Corintios. En el capítulo 12 nos explica esta cuestión del cuerpo, ¿no? Yo os lo repito, todo el personal de los centros es muy importante. Y si algo nos ha revelado esta pandemia es que todos nosotros somos agentes de evangelización y agentes de redención. En la página de los laicos he encontrado una frase que me ha gustado mucho. Somos familia y somos amigos. Somos personas que cuidan a personas. Y tenéis esta disposición de ofrecer una atención personalizada e integral y en evolución, diría yo, ¿no? Ofrecer a todos los usuarios de nuestros centros esa libertad, ese amor y ese servicio. Y por lo tanto, mira, sois presencia mercedaria porque veis que los otros tienen heridas. Ver conscientemente que los otros tienen heridas, que son personas necesitadas,
y ver desde un horizonte de dignidad y de amor, porque ofrecéis, y debemos siempre ofrecer, pues respeto, cuidado, escucha, servicio. Hay unas grandes actitudes mercedarias. Sois ya un equipo de trabajo que va más allá de lo profesional. Lo vuestro es una vocación. Lo vuestro es una llamada, es una opción, es una misión. Y ya digo que no hablo de las hermanas solamente, hablo de todos los miembros de estos equipos en los centros, ¿no? Todos estáis llamados a participar en la vida, en la espiritualidad y en la misión de la congregación mercedaria. Y se realiza en cada una de las personas que me escuchan ahora y en las que también no han podido venir, o sea, en las hermanas, en los laicos, en todos los colaboradores, en los voluntarios, etc. Y específicamente en este tiempo de pandemia en el que todavía vivimos algunas limitaciones. Específicamente cuando hay menos hermanas o más mayores. La presencia de las hermanas se reduce, las visitas a los centros también son menos, entonces cada uno en su centro es presencia mercedaria. Dejadme que os diga que estáis llamados a vivir los grandes valores del carisma, ¿no? También de la Iglesia, como nos dice el Papa Francisco, pues desarrollando una cultura del cuidado, nos dice en la Laudato Si, y una cultura de la fraternidad, en la encíclica sobre la amistad social, ¿no? Un desarrollo humano integral, donde los más necesitados se conviertan en el centro de nuestra vida, ¿no? Como personas, con sus diferencias individuales, con sus características, sus posibilidades, con los sufrimientos que los distinguen, con las heridas que los distinguen, porque mirad que el sufrimiento y las heridas también nos individualizan, nos hacen diferentes, porque las heridas, los sufrimientos, son también diferentes. El virus nos ha colocado a todos junto a los heridos del camino, a las heridas del camino, a las personas heridas. Y esto es una gracia también. Supone una llamada a la compasión y a la misericordia y nos desafía a tocar con las manos las heridas del mundo y a responder con un compromiso de amor, con compasión, con misericordia. Debemos saber mirar a quien sufre, debemos valorizar la hondura del sufrimiento de las personas e intentar darle una respuesta real y posible, no dejarlo en entelequia o en objetivos. Y saber que lo que hacemos en lo concreto de nuestros trabajos y de nuestras responsabilidades es precisamente una opción por la persona, por Cristo y por la humanidad. Y por lo tanto lo que hacemos es ya redentor y es ya liberador. Debemos aprovechar tal vez el tiempo que tenemos y la diferente manera en la que en estos meses y en estos año y medio vivimos para rentabilizar el hecho de pasar más tiempo dentro de casa, dentro de la institución, realizar actividades diferentes tal vez, trabajar tal vez diferentes dimensiones de la persona y, en fin, hacer del tiempo que vivimos, el tiempo del reloj, un kairos de gracia y de humanidad. O sea, vivir el tiempo como gracia. De manera que ese tiempo que tenemos, esas actividades que tenemos, pues adquieran una mayor relevancia y una espiritualidad también mayor, que a veces no se trata de hacer muchas cosas ni muchas cosas nuevas, sino hacer con mayor compromiso, con mayor hondura lo que ya vivimos, ¿no? Y, en fin, dar a todas estas actividades de cuidado un sentido de humanidad, un sentido de solidaridad y de protección del otro. Las tareas que los trabajadores, las hermanas, los responsables tienen, no pueden ser solamente pues control, desinfección y supervisión, ¿no? Estas actividades que realizamos no pierden nunca de vista el objetivo, que es el amor, que es la compasión, la misericordia, la conciencia de ayuda y también la conciencia de agradecimiento, porque también tenemos muchas cosas que agradecer. El sufrimiento que hemos vivido y todo lo que hemos vivido en estos últimos tiempos y lo que está por venir, lo que está por vivir, todas nuestras actividades liberadoras y humanizadoras, pues también son importantes para nosotros. A nosotros que trabajamos también nos hacen más humanos, nos hacen más mercedarios y mercedarias. Por lo tanto, también tenemos que agradecer. Quiero terminar por aquí
agradeciendo a María de la Merced, yo misma, María de la Merced y de la Misericordia, la corredentora de cautivos, nuestra sin igual madre y protectora, que nos ayude a vivir ella toda la riqueza de este carisma que compartimos. Y también encomendamos a ella este compromiso mercedario en nuestro día a día. Por lo tanto, yo os invito a terminar como hemos comenzado, rezando juntos, aunque sea sin micrófono, pero rezando juntos esa jaculatoria, esa oración de nuestro Padre Fundador. A mí me encanta y yo creo que también pues situarnos bajo la protección de María es fundamental en esta novena. Por eso quiero terminar rezando, como digo, esta pequeña oración. Mi sin igual Madre y Protectora, Nuestra Señora de la Merced, la que me protege y ampara, me conducirá a la hora de la muerte, pero también ahora a la vida eterna. Amén. La caridad, mi Señor, llenó mi ser de su amor redentor.